Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Estamos en vivo. Déjame hacer aquí el cambio aquí un momentito. Pues estaría de un programa tremendo donde vamos a estar. Aleluya. Amén. Estamos en vivo. Gracias a Dios. Estamos en vivo nuevamente. Queremos saludar, por supuesto, a toda esa magnífica audiencia que nos están siguiendo los lunes. El lunes pasado comenzamos un tema tremendo, un tema que hay que hablarlo, un tema que yo sé que a veces es un poco controversial para muchos, pero es un tema que hay que hablarlo porque nosotros tenemos que aprender a edificarnos, ¿no? En cuanto a lo que Dios quiere hablar en diferentes temas que a veces, muchas veces, no se hablan y no se tocan en los ministerios o en las conferencias por causa pues de la temática que es. La semana pasada estuvimos hablando acerca del tema de lo que es la paternidad y estuvimos hablando también del tema de lo que es la cobertura y la mentoría. Y para mí fue un excelente y poderoso programa porque pudimos ser educados. Sé que vuelvo y repito, y lo repito lo mismo que repetí el lunes pasado, esto no es para traer controversias, tampoco respetamos los que no estén en desacuerdo, pero para mí, yo lo creo y por eso estamos hablando de este tema de lo que es la paternidad, por supuesto, poniendo en base también las violaciones que han ocurrido en los ministerios con secuencia a lo que es este tema de la paternidad. Hoy, como siempre, me acompaña el apóstol Jonathan Gómez desde la República Dominicana y también tengo por ahí a mi amigo, el apóstol doctor Jeremías Nazario, yo digo Jerry de corazón, y vamos a seguir este tema, por supuesto, y al final queremos darle eh, como un regalo, un obsequio, lo que son las verdaderas características de un padre espiritual y un mentor. Quiero poner que sea una base y después darle a ustedes para que ustedes entonces puedan fluir, porque mucha gente dice, bueno, que es un padre espiritual. Y cuando entendemos lo que es un padre espiritual, nosotros que conocemos la raíz de lo que significa para nosotros ser mentores o consejeros o guías, pues tenemos que la frase de un padre espiritual no se encuentra quizás en la Biblia de la forma como la gente la quiere buscar, pero sin embargo hay pasajes que surgen de una forma de paternidad espiritual entre individuos o iglesias. Pedro llamó a Marco en un momento hijo, Timoteo, Pablo lo llama en un momento hijo, y así sucesivamente podemos ver, Pablo también llama a Filemón hijo y le dice hijo de prisiones, y estuvimos hablando tanto en el caso de Timoteo como en el caso de Onésimo, que Pablo los engendró de una forma a la otra, y por eso es que Pablo los llama hijos. No los llama hijos para que estén elogiándolo, tampoco lo está llamando hijos para que le estén rindiendo tributo, pero sí se está dando el mérito de que él fue el que los ayudó a formar en el camino, y él fue el instrumento, diría yo, que Dios usó para poder bendecir a estos hombres que hoy en día, mientras estudiaba hoy, sacó un ratito para meditar en este tema, porque es un tema, ¿verdad? Que cuando lo hablamos tenemos que tener una base firme de lo que hablamos, pero yo mientras oraba y buscaba algunas instrucciones acerca de este tema, entendí de que todo en la Biblia es controversial para todo aquel que no quiera entenderlo. Hay gente que están en desacuerdo quizás con algo que tú dices, pero ellos lo pueden aplicar a sus vidas y ellos lo pueden usar a su manera sin tener que hacerlo públicamente. Por eso nosotros siempre hemos dicho cuando hacemos, aunque yo salgo con Apóstol Jerry y hacemos este tipo de programa, siempre le damos a la audiencia la opción de que tenga el balance de escuchar y de
llegar después a una conclusión, pero no bloquearse de una y no tampoco decir estoy en desacuerdo, porque cada cual recibe de acuerdo a la revelación que recibe y de acuerdo al conocimiento que puede tener. Por eso es que yo entiendo en este día que este tema de la paternidad espiritual, aunque es un tema un poquito delicado, pero es un tema que yo creo que Jesús mismo lo practicó, lo enseñó, lo modeló, y cuando usamos los hombres de Dios como un Pablo, cuando enseñó a Timoteo, también lo enseñó para que él hiciera lo mismo. Y la intención de este programa es que tú lo que estás recibiendo hoy, ponlo en balanza, evalúalo, por supuesto, pero qué lindo es que tú puedas tomar a alguien de alguien que no conoce a Dios y tomarlo de la mano, hablarle de Cristo, porque aún los apóstoles, cuando le hablaban y llamaban hijos a sus líderes, primero los traían a Cristo, los traían al Señor, y después de traían al Señor, entonces ellos los iban llevando por etapas hasta hacerlos colaboradores de ellos. Pero hay una etapa en nuestra vida, nosotros tenemos que convertirnos en ese mentor, en ese padre espiritual que toma a alguien que llega nuevo, que no conoce, que quizás a lo mejor no tiene el conocimiento, y tomarlo de la mano, ayudarlo a crecer, enseñarle los caminos del Señor. Hay muchos han salido de nuestros lomos que hoy en día son predicadores, son líderes, están pastoreando, son ministros, pero en algún momento llegaron a nuestras vidas. Nosotros fuimos los instrumentos que Dios usó para poderlos a ellos dirigir, enseñarlos, motivarlos y encaminarlos. Y hoy en día están haciendo funciones pastorales, apostólicas o proféticas. Yo creo por eso que es importante que Sí, nosotros tomemos este tema y lo hagamos una realidad en nuestra vida. So, habiendo dicho eso, Apóstol Jerry, te doy la parte para que tú le des continuidad, y también después el apóstol Jonathan Gómez para poder seguir este tema que es tan interesante y tan poderoso en nuestras vidas. amén, apóstol. Primeramente quiero agradecer a Dios por esta cordial invitación, por tu vida, por la vida del apóstol Jonathan, porque esto no lo tomamos livianamente. Creo que poder tener relaciones de reino que nos permite juntos edificar el cuerpo de Cristo es un privilegio, es un honor que no tomamos livianamente, porque esto no es común, aunque la gente lo pueda ver como un programa más, porque lo está viendo por Facebook. Quizás no estamos en una cadena televisiva mundial, pero estamos llegando al mundo y estamos edificando los santos para la obra del ministerio. Así que yo quiero primeramente dar ese reconocimiento y el agradecimiento por esta invitación a un tema tan neurálgico, tan importante para la iglesia del Señor en el tiempo presente. Como siempre, tratamos de tomar cada tema con mucha responsabilidad. Sabemos que las palabras, a diferencia, como dicen los refranes pueblerinos, las palabras no se las lleva el viento. Las palabras penetran, y dice aún más la escritura, hacen aquello para lo cual han sido enviadas. Así que nosotros tenemos que estar muy conscientes que si utilizamos palabras de bendición, habrá bendición. Si utilizamos palabras de confusión, habrá confusión. Así que nosotros estamos aquí para edificar, para bendecir, para levantar, pero también estamos para derribar argumentos contrarios a la verdad de Dios. Habiendo establecido eso, quiero hoy comenzar dando continuidad al tema que comenzamos la semana pasada, que ustedes dejaron ahí unas cosas impresionantes, este, y nos sube la vara tremendamente en esta temática. Yo quisiera partir desde no Corintios, sino en Malaquías, porque tenemos que ver que el tema de la paternidad está plasmado en la escritura desde el Génesis, porque el Dios Padre, creador de los cielos y la tierra, todo lo que creó
en especial el hombre, le impartió su ADN, le impartió su semejanza, le impartió sus características. Así que si nuestro Dios es Padre, Él impartió paternidad. Él impartió las características de esa paternidad para que pueda haber una familia. Y una de las cosas que quiero adelantarme a colocar es el hecho de que hay tres niveles que se consideran cuando hablamos de la paternidad. Tres niveles referentes a la paternidad. La paternidad celestial, la paternidad biológica y la paternidad espiritual. Así que no podemos tratar de hablar de lo espiritual sin establecer esos primeros dos niveles. Nosotros no podríamos fluir bajo la unción o el llamado o la impartición de una paternidad espiritual sin reconocer las primeras dos dimensiones de la paternidad. Pero en el libro de Malaquías, en el capítulo 1, versículo 6 en adelante, dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Versículo 7 dice, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Así que lo primero que quiero puntualizar es el hecho que cuando nosotros hablamos de paternidad, inherentemente a la paternidad tiene que haber honra. Y para que haya honra, tiene que haber revelación. La honra no es una actitud común. La honra nos distingue. La honra se practica por la enseñanza, por el modelaje, por la impartición y sobre todo por la revelación. Mientras meditaba, tomé algunas notas ahorita aquí en mi oficina, hablando y escribí acerca de la importancia de la paternidad y una de las características principales de la paternidad es que en el nuevo pacto el ministerio del apóstol está ligado a la paternidad. La característica principal del apóstol es su carácter paternal. La resistencia a la paternidad es sinónimo de la resistencia al reconocimiento del ministerio del apóstol. Así que cuando vemos en la actualidad gente con una resistencia al aspecto que tiene que ver con la paternidad, igualmente vamos a ver gente con una resistencia a la figura o a la revelación del ministerio apostólico. Siempre que usted encuentre a alguien con resistencia a paternidad, usted encontrará a alguien con resistencia a la revelación apostólica y el reconocimiento del ministerio del apóstol. Puntualizo que el ministerio del apóstol más que el ministerio apostólico. ¿Por qué? Hago una gran diferencia entre lo que es el ministerio del apóstol y lo que es el ministerio apostólico. ¿Por qué? Toda la iglesia es apostólica, pero no todos en la iglesia son apóstoles. Por lo tanto, la resistencia mayor siempre va a estar a la figura del apóstol. Debemos tener claro los conceptos, por ejemplo, lo profético no te hace profeta. Incluso el don de profecía no es lo mismo que el oficio del profeta. Todos pueden profetizar, pero no todos son profetas. Todos pueden profetizar, pero no todos son profetas. En cuanto al apostólico,
es algo similar. Toda la iglesia es apostólica, pero no todos en la iglesia son apóstoles. Por lo tanto, no todos van a tener las características paternales, la característica de esa unción, de esa gracia paternal que tiene que ver con el cuidado, que tiene que ver con el desarrollo, que tiene que ver con la impartición, que tiene que ver con la activación de los dones que cargan los hijos dentro de la grey llamada iglesia, y esa responsabilidad que recae sobre el ministerio apostólico, donde siempre está mirando no al creyente en su condición presente, sino al creyente en su llamado divino, profético. ¿Cómo identifico a esta persona? ¿Cómo veo en ella esos dones que quizás esa misma persona no está viendo de sí misma? Y comienzo a darle una impartición, a darle una dirección espiritual para que esa persona vaya descubriendo, entendiendo que es mucho más que lo que aún esa misma persona ha creído que es y lo que ha oído que otros dicen que es. Ahí comienza el carácter apostólico a operar en diferencia del carácter pastoral. No estamos aquí, como bien dijera el apóstol Quique, no estamos aquí para señalar, para entrar en controversia, estamos aquí para nosotros poder poner un fundamento. Pues, apóstol Jonathan, en lo que el apóstol regresa, Exactamente. sí, Exactamente, me voy en la misma línea que decía el apóstol Jeremías. No estamos aquí para crear controversia ni tampoco para desmeritar los otros ministerios. Simplemente estamos enfocándonos en hablar una de las funciones del cuerpo de Cristo, uno de los 5 ministerios de Efesios 4:11 que Dios ha estado restaurando. A mí me parece muy interesante. Yo tenía una conversación en estos días con uno de mis maestros de Biblia, con uno de mis maestros de hebreo de la universidad, y le decía que, por ejemplo, los hermanos reformados dicen que ya no hay ministerio apostólico ni profético, que solamente está vigente hoy el ministerio del pastor y del maestro. ¿Cuáles son las objeciones bíblicas que ellos dicen para establecer el que ya no hay apóstoles y el que ya no hay profeta? El primer argumento que usan es el texto que dice que los profetas llegaron hasta Juan. Sin embargo, en el Nuevo Testamento vemos varios profetas en el Nuevo Testamento. Vemos a Gallo, vemos a las hijas de Felipe, vemos también cuando van a enviar al apóstol Pablo, vemos que dice que orando los maestros y los profetas impusieron las manos sobre el apóstol Pablo y Bernabé y los enviaron. De manera que también vemos entre cuando Pablo habla a los corintios, dice que Dios puso en la iglesia primeramente apóstoles y luego puso profetas. La otra objeción es sobre el ministerio del apóstol, la otra objeción teológica reformada, para decir, no hay apóstoles, es que el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, Pablo dice, y después se apareció a mí al último, como un abortivo. Pero Pablo está dando, si yo visitara Puerto Rico, que pronto voy para Puerto Rico, en el nombre yes. de Jesús, y yo digo allá, bueno, fui a Puerto Rico cuando llego a Dominicana y me dijeron, ¿a quién viste allá en Puerto Rico? Digo, bueno, yo vi allá y Quique está contando, y yo estoy contando, bueno, allá yo me encontré con Juan Darrolón, con Quique Narváez, me encontré con Jerry, y bueno, y el último que vi fue a fulano de tal. Lo que el apóstol Pablo, el contexto de Pablo es ese. Pablo está diciendo, haciendo un recuento de la resurrección de Cristo, diciendo, Cristo se encontró primero con los 12, después de los 12 con los 120, después de los 120 apareció a Cefas, después de Cefas apareció a todos los apóstoles. Fíjate qué interesante que dice Pablo, se apareció primero a los 12, a los 120, después dice a todos los apóstoles. ¿Cuál es esa palabra, todos los apóstoles? ¿Quiénes eran ese grupo diferente de los 12? Y luego Pablo dice, y por último se apareció a mí como un abortivo. Pablo se cita el último en la lista de los que Jesús encontró en su resurrección. Sin embargo, vemos también en Primera de Corintios, perdón, en Hechos capítulo 14, uno de los versículos, que dice Lucas escribiendo, dice, y los apóstoles Pablo y Bernabé.
Y en 1 Corintios capítulo 3, Pablo cita a Apolos como uno de los apóstoles. Y también es citado en una de las cartas de Pablo a Silas como apóstol. Lo que pasa es que la Reina Valera dice vuestro enviado y no pone el sustantivo de apóstol ahí. Entonces, una de las objeciones es, bueno, no hay apóstoles porque los apóstoles fueron que escribieron el Nuevo Testamento. Sí, por ahí decenas de apóstoles de la Biblia que no escribieron, que ninguno escribió. De los 12 apóstoles, muy pocos escribieron. Se dice que hasta el mismo Evangelio de Mateo no fue Mateo que lo escribió. Entonces, esa es una de las objeciones. La otra objeción es que para ser apóstol, Cristo ha de habérsete aparecido personalmente, lo cual es muy subjetivo. Porque si yo digo Cristo se me apareció, nadie puede ponerlo en duda, pero tampoco nadie puede verificarlo. No se puede verificar eso. Eso es subjetivo. El hecho, y cuando Pedro dice para escoger a Matías, para escoger el sustituto de los 12, Pedro dice, vamos a buscar uno que haya entrado y salido con nosotros. Es decir, vamos a escoger a alguien que haya sido parte del grupo que anduvo siempre con Cristo, aunque no necesariamente era de los 12. Recuerde que Jesucristo, dentro de todo su grupo, dentro de toda la multitud, Jesús tuvo muchos discípulos. Tuvo a Juan, que era su discípulo más cercano. Después de Juan, a Juan, Pedro y Jacobo, que esos eran los tres que tiraron a Pedro entre el pozo con Jesús, eran los tres principales. Después de esos tres, a los 12. Después de los 12, 70. Y después de los 70, la multitud de discípulos que eran pastoreadas por esos equipos de Jesús. Eso es lo que implícitamente nos deja ver la escritura, de tal manera que esas objeciones se caen de la mata cuando leemos todo el Nuevo Testamento y sobre todo cuando vemos el apóstol Pablo decirle a los corintios, defendiendo su apostolado. Pablo dice, no soy apóstol, no he visto yo al Señor, no he hecho tal cosa, pero Pablo dice, en mí se han cumplido las señales de apóstoles, dice Pablo. ¿En qué? En mucha paciencia, milagros y prodigios. Entonces, es interesante que el apóstol Pablo cite primero un fruto del carácter y un fruto del Espíritu Santo llamado paciencia y luego cite los milagros como un sello del apostolado. Entonces, el apostolado, lo que sella el apostolado, cuando Pablo dice a los corintios, ustedes son mi sello, porque los corintios representan esa iglesia a la que tú le sirves, pero siempre pone en duda tu ministerio, a la iglesia que tú le sirves, pero no te honra, a la iglesia que tú le sirves, que tú la formas, pero no participa contigo en razón de dar y recibir, a esa iglesia que tú formas, pero ellos prefieren recibir de otro y no de ti. Esa iglesia fue de la que más le dio trabajo al apóstol Pablo. Entonces Pablo le dice a los corintios, ustedes son mi sello en el Señor. Si ustedes quieren un sello apostólico, si ustedes quieren una marca, porque Pablo le dice a ellos, en nada he sido diferente de aquellos superapóstoles, dice la carta a los Corintios, aquellos grandes apóstoles. ¿Y a quiénes se estaba refiriendo Pablo? A los 12, a Pedro, a los que anduvieron con Jesús, que esa fama que tenían. Entonces Pablo dice, yo no he sido en nada diferente de esos megapóstoles. Las señales de apóstoles han andado conmigo. Y dice Pablo, en mucha paciencia, señales y prodigios. Eso nos deja dicho algo, que la marca distintiva de un apóstol del Señor empieza con el carácter. No estoy invalidando los frutos, no estoy invalidando los milagros, pero empieza con el carácter y también con la formación de la gente que va caminando con él. ¿Cuándo es que uno se da cuenta de que uno está verdaderamente frente a un ministro apostólico? Cuando ese ministro es capaz de tocar los 5 ministerios, pero cuando es capaz de llevar a la gente a la madurez a través del acompañamiento, de la enseñanza, de la mentoría, de la disciplina, de la impartición, de la administración, de la formación del carácter. Entonces, cuando esa persona cae en las manos de un ministerio apostólico, de un padre apostólico, de un apóstol genuino, la persona se va a encontrar con una enseñanza, con una vianda que lo va a formar y lo va a llevar. El propósito del apostolado, el propósito de la paternidad espiritual es engendrar hijos maduros, llevarlos al carácter de Jesucristo. Que es una de las frases del apóstol Pablo, hijitos míos, por los cuales vuelvo a tener dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. El propósito es tomarte como hijo,
para tener la libertad de corregirte, de enseñarte y de llevarte, de tomar cada área de tu vida, pulirla y de llevarte al carácter de Jesucristo. Apóstol Jerry, continúe con lo que usted iba ahí. Eso está bueno, apóstol. Sigue por ahí, eso está tremendo. Okay, pues entonces decía yo cuando el apóstol Jerry salió un momento de la transmisión, que eso mismo que él venía diciendo, no venimos a contradecir ministerios, los 5 ministerios deben trabajar de manera horizontal en el cuerpo de Cristo, un liderazgo horizontal donde cada uno tiene una función. Pablo usa una palabra en griego que es la palabra protón en la carta a los Corintios, cuando él dice primeramente apóstoles, y esa palabra indica primero, no solamente primero porque fue el primer ministerio que Cristo estableció, sino primero en el orden jerárquico en la iglesia. Esto no es una autoridad para avasallar, no es una autoridad para imponerse, no, es igual que la autoridad del marido en el hogar, es una autoridad para servir, es una autoridad para ministrar, es una autoridad para cubrir, es una autoridad dada por Cristo para formar a la iglesia. Sin autoridad y sin honra no funciona ningún ministerio, porque la honra y la autoridad traen reconocimiento. El reconocimiento entonces produce humildad en el que reconoce, y cuando yo reconozco, yo estoy dispuesto a recibir, yo tengo el corazón abierto a recibir lo que venga. Entonces, ¿qué ocurre? Él puso en la iglesia primeramente apóstoles para edificar el cuerpo de Jesucristo. ¿Significa esto que los apóstoles son superiores? No, está diciendo que son primeros, está diciendo que es un orden jerárquico, está diciendo que el apóstol es el que entra, el que abre brecha, el apóstol es el formador de la iglesia, el apóstol es el que establece ministerio. Pablo anduvo por muchas iglesias en su trabajo misionero. ¿Y cuál era su función? Llegar a nuevos territorios, establecer la enseñanza por un corto tiempo, por un corto, largo tiempo, hasta ver madurez, formar ancianos, que dentro de los ancianos están los 5 ministerios, es decir, formar ancianos, pastores, ministros, la palabra anciano es la palabra episcopo, formar supervisores de la iglesia, formar pastores en la iglesia y formar diáconos, es decir, darle forma y estructura a la iglesia. Esa es la función apostólica. El apóstol Pablo dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento, es poner el fundamento. Por eso digo yo que tanto Pablo como, Timoteo como Tito eran una especie de apóstoles junior en ese tiempo, que Pablo los formó y los envió. Eran hombres menores de 50 años todavía. Por eso Timoteo tenía esas inseguridades de su juventud, y Pablo les recuerda la unción que él portaba, Pablo les recuerda de su fe, Pablo les recuerda y le hace hincapié. Fíjate que otra vez Pablo le hace hincapié en el carácter y no en los dones. Pablo le dice que nadie tenga en poco tu juventud, sino sea un ejemplo entre los creyentes. Entonces, ¿a qué va Pablo? ¿A qué va Timoteo? A Éfeso. ¿A qué va Tito? A establecer ancianos en todas las ciudades y establecer diaconados. Entonces, por tanto, eran apóstoles. Por eso es que muchos pastores, y cuando empecé a hablar de esto, decía que hablando con un maestro amigo de teología, que también fue mi maestro en un tiempo, la iglesia más tradicional le dice, es que durante siglos nadie usó el título de apóstol, pero yo también digo, nadie usó el título de profeta, nadie usó el título de pastor. Perfectamente Martín Lutero, si nosotros evaluamos su vida, pudiéramos concluir diciendo que tuvo una labor apostólica. Pudiéramos evaluar la vida, por ejemplo, de Calvino en Suiza. Podemos evaluar y decir que totalmente, a pesar de discrepar con algunos aspectos de su teología, que operó en el manto apostólico. Pudiéramos nosotros evaluar la vida de Juan Buyán y decir que operó en un manto apostólico. Y así decenas de hombres de la historia de la iglesia que no se autodenominaron, como se dice de manera despectiva, ni usaron ninguno de los 5 dones del Hijo, ninguno. No se llamaron apóstoles ni profetas. Entonces, cuando ha venido esta reforma de que la iglesia vuelva al libro de los Hechos, que estaba llena de pastores, de apóstoles, de diáconos, de ancianos, al punto que Pablo dice que Cristo se encontró primero con Pedro, con Cefas, después con los 12, y después dice con todos los apóstoles. Y cuando nosotros revisamos que están los 12, pero está Judas, el hermano del Señor, pero está Santiago, el hermano del Señor, pero está Silas, pero está Apolos, pero está Bernabé. Hay una decena de hombres apostólicos. Y luego cuando Pablo termina la carta
la carta a los romanos, manda saludo a Andrónico y a Junías, que dice Pablo, eran muy estimados entre el grupo de colegas apóstoles. Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? Que para la iglesia primero recibir la paternidad, la iglesia tiene que reconciliarse con la idea de que hay 5 ministerios en la iglesia y que los 5 ministerios son la mano de Dios dentro de la iglesia. Los 5 ministerios son la herramienta de Dios para darle forma a los santos. Sin 5 ministerios, la iglesia está incompleta. Cierto que hay apóstoles soberbios, cierto que hay profetas que no son profetas, porque para que se manifieste lo verdadero, siempre Satanás va a torcer las cosas para que la iglesia se ponga incrédula y diga, no hay apóstoles, no hay profetas, eso no existe. Entonces, tenemos primero los que están ahí conectados. Comparte esto con alguien, comente ahí algo, pero hay que reconciliarse con la idea de que Dios estableció los 5 ministerios en la iglesia y la función es edificar unos a otros, edificar, y que el ministerio apostólico es un ministerio fundamental dentro de la iglesia, que no es un ministerio para enseñorearse de la grey, sino que es un ministerio para darle autoridad y orden a la grey del Señor. Seguimos, apóstol Quique. No te Apagado, escucho. apóstol. Está muy poderoso lo que el apóstol acaba de decir. Yo decía que ya él resumió todo lo que íbamos a hablar. So, vamos a dar nuestras manos para hacer despedido. Ya yo tengo todo lo que quería saber, pero qué importante. Este tema es muy importante porque este tema nos trae un balance, ¿no? Y también nos enseña la importancia de reconocer de que estamos en esta tierra por una función que Dios nos dio y porque Dios quiere hacer cosas con nosotros y con la iglesia. El tema apostólico no es un tema de tú subyugar a nadie, tampoco es un tema de tú abusar de tu autoridad o del don que tú cargas, pero sí tenemos que reconocer que Dios hizo, como tú decías, 5 ministerios y estos 5 ministerios son importantes todos en el cuerpo. Todos trabajamos para un solo fin y es para darle gloria al Señor y para reconocer el señorío de Cristo en nuestra vida. Y por eso tenemos que aprender a tener el balance. Todo lo que tú has dicho es tan poderoso porque verdaderamente a otros les cuesta mucho entender esto. Estamos hablando en este día y esto es un tema muy concreto, pero es un tema, yo sé que hay gente que nos están viendo, amigos que nos están viendo, apóstoles que nos están viendo, amigos. Por ahí vi al apóstol y a Glenn, que es un gran amigo mío, Glenn Wilson. Hay mucha gente, Pastor Mancebo de allá de New Bedford. Hay gente que conocen del tema y la intención de este programa este día es entender y traer el balance. No hablamos de paternidad, no estamos hablando del abuso, no estamos hablando de empoderarnos, no estamos hablando de que a nosotros nos tienen que gloriar, pero sí el que hace una función. La Biblia dice que él honra a los que le honran. Entonces, yo creo que el obrero es digno, ¿no? Dicen de su salario. Yo creo que para eso Dios está levantando en este tiempo. Por eso si ven, quizás no se ve porque yo estoy aquí ahora mismo, pero yo decía construyendo una generación saludable, porque hay una generación que se está levantando después de nosotros que necesita entender estos temas, que son temas fundamentales para la edificación del cuerpo y de la iglesia. De que sí Dios va a levantar, y como tú decías, apóstol Jonathan, hay apóstoles que son aprovechados, otros son originales, igual profetas, y etcétera, etcétera. De todo hay. Pero la realidad es que hay hombres verdaderos, que hay hombres que han pagado el precio, que hay hombres que se han dedicado, lo que yo hablaba al principio, como un Pablo, a tomar de la mano a un Timoteo, caminarlo por el camino, enseñarle los principios, darle a reconocer que todo es por Cristo, pero a la misma vez enseñarle la fe, enseñarle lo que es funcionar como líder y después darle el derecho de que él empodere a otros. Yo creo que la intención de esto es reconocer que hoy Dios nos ha dado una gracia, un favor, Dios nos ha bendecido, ¿verdad? Muchos de nosotros hemos caminado, hemos corrido, hemos conocido cómo opera el sistema, cómo operan diferentes formas, diferentes gente, pero a la misma vez hemos sido gente que hemos entendido que lo que tenemos, como dice el libro de Romanos, es por Él, es para Él y es de Él.
Y una de las cosas que me toca más de este ministerio apostólico o de lo que es el apóstol es, a mí me toca mucho un hombre cuando es humilde. La humildad de un hombre de Dios que está liderando una grey o que está liderando un ministerio, que está liderando una casa o que está corriendo las naciones, es la humildad. La humildad siempre te va a hacer a ti más grande de lo que tú te imaginas. Y hoy en día yo creo que estamos aquí para dejarle saber a esta audiencia que nos está escuchando de que todas estas cosas que estamos hablando son herramientas, son llaves necesarias, que a lo mejor tú dices, ya yo lo conozco, yo no lo necesito. Va a haber un día que tú vas a querer conectarte a este programa, buscarlo en las redes sociales y decir, espérate, Apóstol Jonathan dijo cosas que hoy en día estoy viendo que las necesito. Apóstol Jerry habló cosas que verdaderamente son fundamentales, que yo las necesito ahora, porque cuando estamos viendo ahora mismo la posición de la iglesia, sabemos que la iglesia en este día está en una necesidad de instrucción. La iglesia está en necesidad de instrucción. Se han enfocado más en la motivación, en los escenarios, que en el fundamento, que es el fundamento apostólico, el de la instrucción. El apóstol te corrige, te ama, te bendice, pero te corrige, te enseña. Y de eso es que se trata esto que estamos hablando este día, y la información o la revelación que el apóstol Jonathan acaba de soltar ahora, todo bíblico, lo que el apóstol Jerry estaba hablando, yo sé que va a hablar ahora, son herramientas, vuelvo y repito, llaves que nosotros hoy en día, si las tomamos, las meditamos, las vamos a usar de una buena manera, porque si queremos levantar una generación saludable, tenemos que instruirlos correctamente en lo que es el ministerio quíntuple. Esto no se trata sinceramente de apóstoles o de profetas o de evangelistas o de títulos o de unción. Esto se trata del modelaje de Cristo en nuestra vida, del modelaje de Jesús en nuestra vida, y Él nos dio por herencia legal esta autoridad para nosotros hoy poder hablar lo que estamos hablando en esta tarde, ya a las 4:00 de la tarde, para poder enseñar y ayudar a otros. Apóstol Jerry, Sí, por favor. quería retomar y dándole seguimiento a la línea que está trayendo el apóstol Jonathan con relación a la honra, es que está ligado inherentemente cuando hablamos de paternidad. Y quiero enfatizar el hecho de que la paternidad incluye a la madre, ¿verdad? Porque es parte del cuidado de un hijo. Hablando de la paternidad natural, la paternidad biológica, es esa asignación de cuidar de un hijo en desarrollo, un hijo en crecimiento, tanto así que el cuarto mandamiento dado por Dios fue: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Es el único mandamiento condicionado con una promesa: para que te vaya bien y tus días se alarguen sobre la tierra. Así que ahorita señalé el hecho de que hay tres niveles de la revelación de la paternidad. Cuando el ser humano tiene un problema para reconocer a Dios como Padre y tuvo un problema en identificar o una paternidad biológica disfuncional, tendrá serios problemas con autoridades espirituales. Póngale que en la congregación donde está el pastor o el líder no haga énfasis en paternidad espiritual. Supongamos ese caso en particular. Siempre verá una actitud en personas así en reconocimiento de autoridades espirituales o todo tipo de figura de autoridad, lo que implica que el problema no es la paternidad, el problema está en la persona, en la distorsión, en lo que fue afectado en su vida, que le impide poder ver con ojos correctos esa figura que Dios pone para cuidar de ella. Así que la falta de reconocimiento trae grandes consecuencias, pero el que no abraza esta verdad literalmente se está privando de una gran bendición, porque un padre es protección, paternidad es cuidado, paternidad es tener una fuente asignada por una etapa de tu vida. Tú no vas a tener padres toda la vida, no los vas a tener, así como en lo natural.
ya nosotros, en mi caso, mis padres están en la presencia del Señor, ¿verdad? Y tuve padres espirituales asignados a mi vida, están en la presencia del Señor. No significa que soy un llanero solitario, tengo a quien me reporto, tengo autoridades espirituales, pero esto no es que tú sales de una paternidad y mañana estás solicitando otra paternidad. Hello, somebody. Porque si la paternidad que tuviste no produjo en ti la madurez para ahora tú ser padre, allí hubo un problema, o ya sea de la paternidad o ya sea del hijo que no recibió la paternidad. Porque siempre estamos visualizando el problema en la paternidad y qué tal de nuestra responsabilidad. Cuando nosotros no tenemos la capacidad de recepción, no solo de recepción de lo que se me está impartiendo, sino de la recepción de la disciplina, porque la palabra nos enseña enfáticamente a sujetarnos a autoridad. Y esa sujeción a autoridad va desarrollando en mí el reconocimiento de esa autoridad y tomando sus palabras y tomando sus enseñanzas como guía para mi vida, para yo desarrollar el llamado, el propósito, el potencial que está en mi vida. Y vemos múltiples ejemplos desde el Antiguo Testamento, donde vemos la función de un Moisés, ¿verdad? Dirigiendo a un pueblo, pero allí al lado de él había un Josué. La Biblia no dice que Josué era hijo biológico. Él estaba allí solo como un servidor, pero él tenía claro quién era Moisés como líder. Era el caudillo, era una figura de padre, pero era una figura apostólica. No solo era apostólico. El pueblo judío lo llama el más grande profeta. Usted hable con un judío y usted verá que para ellos no hay más grande figura que Moisés. Por eso cuando hubo la transfiguración, que Yeshua lleva a Pedro, a Jacobo y a Juan a aquel monte, una de las figuras que estuvo allí fue Moisés, representando la ley. Pero ¿quién fue el otro? Elías. Dos padres en dos etapas distintas. El padre de la ley, el padre de los profetas, y ahora está el cumplimiento de la ley y los profetas, Cristo entre ellos. Casi nada. Entonces, ¿qué hacía Jesús? Jesús nunca hablaba de él. Jesús hablaba de su Padre, porque cuando tú tienes una vida de identidad como hijo sana, tú siempre tendrás una relación sana con tus padres. Cada vez que yo veo gente que no reconocen los líderes que están invirtiendo tiempo, recursos para capacitarlo, y tú ves que lo que ellos reciben mañana se lo abrogan como que lo aprendieron ellos mismos, yo estoy viendo deshonor. Y ese deshonor es falta de reconocimiento de la autoridad sobre tu vida. Nada cuesta con decir, esto yo lo aprendí en mi casa, esto mi padre me está alimentando, en la casa donde yo estoy hay alimento, porque eso te hace ver a ti como un hijo que sabe honrar, pero también estás modelando a otros, porque muchas veces la gente no entiende que la paternidad es una responsabilidad. No es tratar de nosotros impresionarle a la gente con palabras elocuentes y buscando, mire, no, yo no estoy buscando aquí ni likes, ni gente que me siga, ni gente que mañana quiera mi cobertura, porque yo no estoy detrás de eso, porque eso es responsabilidad y tú no puedes asumir una responsabilidad sin una relación. Y tampoco puedes asumir esa responsabilidad sin que esa persona tenga una revelación correcta, porque te estás metiendo en camisa de once varas, te estás metiendo en un serio problema. ¿Sabe cuánta gente anda por ahí buscando quien se pueda meter bajo su sombrilla, bajo su cobertura, buscando quienes poder levantar, qué sé yo, algún tipo de cobertura ministerial apostólica grande, y no sabe que lo que se está metiendo es en grandes problemas? Si Dios no te los asignó como hijos, no trates de darle el apellido a los que no tienen tu identidad, a los que no tienen tu ADN. Pero una de las cosas que me llama la atención es que por los últimos años nosotros hemos visto una gran resistencia al reconocimiento de la paternidad, y muy en especial al reconocimiento de
el ministerio quíntuple, al reconocimiento de la operación apostólica y profética. Siempre que hablo de la unción o el ministerio apostólico profético, hago inclusión de los 5 ministerios, porque la palabra establece primeramente, puso Dios, pero como decía ahorita el apóstol Jonathan, esto no es quién es mayor o quién es menor, es cuestión de asignación, es cuestión de entender, por ejemplo, en un ejército, cada soldado tiene una asignación, tiene un entrenamiento, y en términos ministeriales, cada oficio ministerial está habilitado para una asignación en particular. Cuando un profeta quiere operar como pastor, va a tener serios problemas porque su manera de fluir y para cómo fue habilitado no es la misma como un pastor, no es la misma como un evangelista, pero voy a dejar eso ahí al ladito. Hay un texto de la escritura que sí me llamó mucho la atención cuando estaba leyendo un poco al respecto, y es que en Proverbio 20:20 dice, aquel al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Mire, amado, tenga mucha cuenta. Una cosa es que usted no reconozca y otra cosa es que usted maldiga la paternidad. Cuando usted no conoce de algo, mejor quédese tranquilito, deje eso allá. Si Dios quiere, va a trabajar contigo, pero no te involucre a hablar contra el diseño de Dios, a maldecir y hablar cosas incorrectas contra lo que tiene que ver con la paternidad espiritual, porque podría estar entrando en una esfera muy peligrosa, en la esfera espiritual. Cuando dice que se le apagará la lámpara. Amado, está hablando de esa iluminación espiritual. Cuando a ti se te apaga la lámpara de Dios, es que literalmente, espiritualmente, tú entraste en una oscuridad. Y la oscuridad espiritual es el peligro más grande porque estás entrando en la dimensión del reino de las tinieblas, donde el enemigo ahora te puede llevar por cualquier camino de confusión, cualquier camino errado de la verdad, por no haber creído a la verdad, dice la palabra, que Dios los entregó a espíritus de confusión. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer, y esto es un consejo en general, cuando usted tenga inquietud, ¿y por qué a veces existen tanta inquietud? Porque no estamos en lugares donde esto se quiere enseñar o no hay quizás la revelación para enseñarlo y le negamos al pueblo de Dios, a la Grey, le negamos el acceso al conocimiento. En lugar de tener humildad, amado, debemos ser un poco más humildes. ¿Cuántos eventos? Quizás hoy día no vemos tantos eventos como hace tantos años atrás, cuando yo comenzaba, que literalmente en el año habían 2, 3 congresos en nuestra nación. Hoy se pueden contar los congresos y actividades que se están realizando para formar, para bendecir al cuerpo de Cristo. Pero yo creo que hay acceso para nosotros podernos exponer a una enseñanza saludable, a ministerios y a ministros serios, comprometidos con la verdad de Dios, que no tienen en su corazón ir a reclutar gente, sino de ir a bendecir a la gente, ir a edificar el cuerpo de Cristo. Yo creo que este es un tiempo donde esta verdad de Dios tiene que seguir siendo impartida, porque una de las características principales del ministerio apostólico es que te va a enseñar verdades funcionales, verdades prácticas para una vida exitosa y una vida de excelencia que representa el reino de Dios. ¿Cómo tú vas a aprender honra si no te es modelada? ¿Cómo tú te vas a mostrar como alguien que se sabe conducir en altas esferas si tú no estás siendo preparado para reinar? Y luego hablamos de que Dios es Rey de Reyes, Señor de Señores, pero no estamos desarrollando en la gente la mentalidad de reyes. Y Pablo tenía algo muy especial.
Pablo enseñaba el evangelio completo. Y Pablo enseñaba sin mirar la procedencia de esos creyentes. Si venían de un lugar humilde, él le iba a impartir el reino. Él le iba a enseñar el lenguaje del reino. Él le iba a enseñar la conducta del reino. Interesantemente, cuando usted se encuentra el relato de Macedonia, pasa a Macedonia y ayúdanos. Dice en 2 Corintios 8 que en Macedonia había una iglesia en gran necesidad, pero él le enseñó a ellos cómo conducirse con excelencia. Porque esto no se trata de que yo tengo que dar riquezas si no las tengo, pero debo dar lo más excelente de lo que yo tengo. Eso es reino. Muchas veces queremos compararnos con los $1,000 que aquel dio porque tenía capacidad económica. Yo no puedo dar 1,000, pero posiblemente puedes dar 100. Pero como tu mentalidad es de pobreza y queremos dejar la gente ahí con el ay bendito, yo no tengo problemas con eso. Por eso sé que algunos chocan con estas verdades, pero lo único que te hace libre es la verdad. Si alguien pobre, tú le pones en las manos riquezas, ahora vas a tener un pobre rico. Pero si alguien pobre, tú le cambias su mentalidad, mañana vas a tener a un millonario del reino. Porque el mayor problema del ser humano no está en su economía ni en su origen, está en su mentalidad espiritual, en su impartición. El reino de Dios, cuando Jesús dijo, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y convertíos, le estaba diciendo, cambien su manera de pensar, su mentalidad, porque hay una gloria mayor jamás vivida, jamás experimentada, que se va a manifestar y ustedes son los escogidos para llevar esta gloria sobre las naciones. Parte de esa impartición es lo que hacen los apóstoles del Señor, lo que hace una iglesia apostólica que está formando no meros creyentes esperando que Cristo venga y nos saque de aquí, sino creyentes que mientras Él aún no llega, podamos establecer el reino de Dios aquí. Y eso implica un cuidado particular. Eso no se logra con una predicación de domingo. Eso requiere un esfuerzo. Usted ve estos hombres de Dios que están aquí. Yo no he tenido mucha oportunidad de compartir con el apóstol Jonathan personalmente, pero lo que veo en él, veo excelencia. Conozco a mi amigo Quique, lo que veo en él es excelencia. Ellos no están por ahí perdiendo el tiempo, se están formando. Cada vez que están en una plataforma, están impartiendo perlas, están impartiendo revelación, están desbordándose en una generación que fue llamada a reinar. Ese es el carácter apostólico. Preparar una generación para su destino, para que pueda ser funcionar en la tierra. Eso no lo hace la religión. ¿Y sabe quién hace eso? El que tiene un padre, un corazón paternal. El que no está buscando el beneficio de otro, sino está buscando qué don puede ministrar, qué puede impartir, que cuando yo no esté, a ti te siga ayudando, funcionando y abriéndote puerta para que tú puedas ver el propósito de Dios realizado en tu vida. Esa es la resistencia tan grande que nosotros vemos hoy, por lo cual el enemigo no quiere que la iglesia abra sus ojos a esta unción apostólica y también a esta impartición paternal. La paternidad que viene a abusar de alguien no es paternidad de Dios. Poderoso. El que se llama padre y solamente tiene una demanda, pero todavía no ha puesto nada en ti, levanta bandera roja, porque eso no es un padre. Ese es un lobo con gabán o con chaqueta y corbata. Poderoso, poderoso. Ya vamos a ir cerrando. Esto es algo que yo sé que Apóstol Jonathan está ya como acelerado, o esto es como para seguir, ¿no? Pero queremos dejarle a la gente, ¿no? Lo básico. Me gusta porque ustedes están hablando y me activó el libro de Códigos de Honra, por supuesto. Aprovechar aquí para enseñarlo por ahí. Códigos de Honra, si no honramos. Levántalo un poco más, levántalo un poco más. Déjame ver si lo pueden ver por ahí. No sé, es que como Levántalo tengo... un poco. Yo lo voy a... Ahí. Pero anyway,
Lo importante aquí es, vamos a ir Está apagado, cerrando, Apóstol Jonathan, el micrófono está apagado. Ah, perdón, sí. vamos a ir No se veía el cerrando link. ya, y vamos a cerrar con lo que son las características. Sabemos, hay una pregunta que no se me ha olvidado, que la dejamos allá el lunes, la vamos al final, pero vamos a este poco tiempo que nos queda ahora para hablar de lo que son las características, pues ya sabemos, por lo que nosotros entendemos, por lo que creemos, por lo que vimos, que los apóstoles, si hay apóstoles que son originales, si hay apóstoles que aman, si hay apóstoles que quieren ayudar, pero hay unas características que el que me está viendo tiene que aprender a identificarlas. No todo el que se llama es, no todo el que brilla es oro. Eso lo dicen mucho aquí en Puerto Rico. Entonces, nosotros tenemos que dejar en esta conversación de hoy estas características. Yo tengo algunas, yo sé que Apóstol Jonathan añadirá algunas más y tú también. Entonces, cerrando, pues yo creo que una de las características de un apóstol es que tiene que ser un mentor. Un mentor no solo es el que enseña, sino también es aquel que guía a los hijos por un camino espiritual. Lo mismo que hizo Pablo, lo mismo que estamos haciendo nosotros. Cogen a alguien, yo hablé al principio, tomas a alguien que no conoce, tomas de la mano, lo guía por el camino, lo adoctrina con la palabra, le enseña el fundamento de Cristo y después lo envía para que esa persona siga haciendo el trabajo. También un apóstol verdadero tiene que tener un ejemplo de vida. No es lo que tú hablas, es lo que tú vives. Nosotros hoy podemos ver mucha gente engabanados, con bien elocuentes hablando, pero su vida personal es un desastre, su familia es un desastre. Yo identifico al verdadero apóstol cuando voy a la casa del apóstol Jerry, veo a sus hijos adorando, ministros del Señor, poderosa unción. Yo estuve con el apóstol Jonathan en Santo Domingo, veo a sus hijas, veo la forma de cómo se ha construido un hogar que modela el ejemplo apostólico. Porque no es solamente decir yo soy un apóstol, pero es lo que tú estás haciendo, no solamente en el exterior, en el interior. También un apóstol es aquel que tiene la comprensión y sabe operar con diferentes personas. A ti te llegan y a mí me llegan gente, unos con una formación, otros con poca formación, otros que quieren caminar, otros que no quieren caminar, y nosotros tenemos la capacidad por la experiencia, por lo que hemos aprendido, el llamado que cargamos, de poder ayudar a esa gente a salir del lugar donde están y poderlos encaminar. También un apóstol es aquel que siempre está, como siempre lo he dicho, en la disposición de ayudar a otros. Yo hoy veo que si tú no eres parte de mi equipo, yo no te acepto, no te quiero y no funcionas. Hello, eso no es un apóstol. El apóstol es aquel que, aunque tú y yo tengamos quizás diferentes formas y puede ser que en alguna manera estemos en desacuerdo de algo, no me hace tu enemigo. Al contrario, nos tenemos que unir porque juntos hacemos más. Entonces, cuando yo veo apóstoles que lo que tienen es su grupo, que no permiten que nadie hable con los de ellos, que no los dejan salir, yo te estás riendo un poco porque yo sé que esto es un tema que pique se extiende, pero entonces veo que no es un ministerio apostólico. Es un concilio, es algo que lo tengo para mí, de aquí no puede funcionar. Entonces yo creo que el verdadero apóstol, yo creo que tú me corriges, mis amigos, es aquel que levanta hijos, que restaura hijos, que envía hijos y que no tiene celos de que sus hijos crezcan, que no tiene celos que sus hijos alcancen, que no tiene celos de que sus hijos se conecten con otros, porque si mis hijos llegan a un lugar, el próximo que voy a llegar soy yo. Hello, porque para eso yo los formé, para eso yo los preparé. También un verdadero apóstol es aquel que tiene el conocimiento y la sabiduría para operar. Debemos poseer una base sólida de un conocimiento, como estamos hablando hoy, y ustedes están hablando aquí, bíblico, de la palabra de Dios, un fundamento sólido, de que entendamos que a ti no te pueden vender China por botella, que tú conoces dónde estás parado, que tú sabes quién eres, conoces la función que estás haciendo, sabes para qué Dios te llamó. Y por esa razón no tienes que estar negociando con la aprobación de otros. El verdadero apóstol tiene una seguridad de que Dios lo llamó y ya. No me llamó el hombre, me llamó Dios, y yo sé que el hombre me reconoció. El apóstol, me recuerdo
15 años atrás en la iglesia tuya cuando hicimos el primer evento de Corriendo la Visión. Me reconocieron, me dijeron, amén, gloria a Dios. Yo no lo busqué, pero Él me encontró y yo estoy funcionando en lo que Jesús, en lo que Dios habló de mi vida. Ahora, el verdadero apóstol tiene que aprender a caminar en sabiduría. La sabiduría, miren lo que yo escribí ahorita aquí, antes de que empezara el programa. Me bajó esto: el sabio escucha y calla, el necio comenta para sentirse bien él mismo. Ok, ese es un proverbio de Quique Narváez, por si acaso. No sé si lo han dicho por ahí otras veces, pero apuntado por ahí me da el crédito. La verdad es que la posición apostólica que nosotros hoy estamos funcionando debe ser modelo y ejemplo para unas generaciones que nos están viendo. No podemos decir que somos apóstoles robándole gente a otro. No podemos decir que somos apóstoles entrando en contienda porque aquel no me cae bien o enemigos por referencia. Eso no es el ministerio apostólico. Pablo podía pelear con todos los que estaban alrededor de él. Y sin embargo, él lo que hizo fue unificar el cuerpo. Donde quiera que entraba, iba a Corintio, unificaba, iba a Efeso, unificaba, encontró a Timoteo, lo unificó, a Onésimo lo unificó. Nuestra posición ministerial como verdaderos apóstoles es unificar el cuerpo, es unirlo para que ellos puedan caminar en una unidad hasta que no seamos uno. Dice la palabra en el libro de Juan, hasta que no seamos uno, como tú y yo somos uno. Entonces, hoy en día tenemos un ministerio quíntuple muy dividido, un ministerio apostólico muy controversial. Y yo creo que este tema es muy importante, porque el verdadero apóstol es el que yo te hablé a ti cuando comencé, es aquel que camina en humildad. He alcanzado mucho, he logrado demasiado, tengo amigos, lo voy a República Dominicana, tengo amigos, voy acá, tengo amigos, pero aún así yo sé que lo que tengo es por Él. Una persona me preguntó hace unos días atrás, oh, tú has viajado mucho el mundo. Y yo he viajado bastante. Y estuve en un ministerio donde viajé y los tiempos de congreso, ustedes se acuerdan, eran poderosos y viajamos el mundo. Pero yo le dije, pero yo en mi posición apostólica, eso no me hace grande a mí. A mí me hace grande el yo levantar a otro, a mí me hace grande el yo direccionar a otro, a mí me hace grande el yo reconocer hombres como ustedes que están delante de mí, que tienen un conocimiento y una palabra profética y tienen el corazón de padre de poder levantar a otro. Eso sí me bendice a mí, pero no los viajes, no la posición, eso es parte de unas bendiciones que tú recibes en el camino por la función. Pero es importante que también entendamos que el verdadero apóstol tiene que tener una madurez espiritual. Hay gente hoy en día que han sido ungidos como apóstoles y No no llegan ni tienen a una Monaguillo. marca. No tienen marca. Escúchame, yo sé, oye, yo hace un tiempo atrás hablé con un joven y cuando fui a predicar a su iglesia me dijo que lo habían ungido como apóstol. Y cuando él me lo dijo, yo lo abracé, le dije, mira, yo creo, estoy seguro de que ese es tu llamado, pero lo que yo sí no creo es, o lo que no estoy de acuerdo es que te ungieron antes de tiempo. No estás listo. Esto no es un llamado porque me voy a llamar. Aquí hay que tener marca, hay que tener carácter, aquí hay que tener madurez, aquí hay que tener sabiduría, aquí hay que tener un conocimiento. Eso te puede llegar después, pero cuando tú unges a alguien antes de tiempo, me ha pasado a mí en el camino, tú lo estás haciendo un daño en vez de darle un beneficio. Entonces, el verdadero apóstol reconoce, como ahora mismo ustedes que tienen sus hijos, a los hijos y saben cuándo moverlos de posición, saben cuándo transicionarlos al próximo nivel. El apóstol tenía gente de servicio, dijo, ahora como era pastor. ¿Por qué? Porque ya entiendo que te graduaste en esa posición. Y ese es el llamado apostólico. Identificar la gente que Dios ha puesto en tu camino, la gente que tú tienes a tu alrededor y moverlo. Tenemos la otra situación que hablaba el apóstol Jerry, que hay hijos que quieren hacerlo, pero después se quejan cuando llegan otros que verdaderamente
sí lo quieren hacer. Entonces, yo creo que parte de esto que estamos hablando es algo que lo tenemos que volver a repetir, seguir hablando del tema. Y la gente que nos están viendo hoy, que se conectan, que nos escriban preguntas, que nos escriban. Ahí está el apóstol Jonathan, lo pueden conseguir en sus redes sociales, el apóstol Jerry también, mi amigo, y si no me escriben a mí, yo les doy su formación. Pero la realidad es que los apóstoles, y apóstol Jonathan sabe de esto, no tiene celo de que otros crezcan. Cuando el apóstol Jonathan una vez quería ir a la Florida, yo lo conecté. Cuando él quiere ir a un lugar y él me llama, apóstol, ¿tú conoces a alguien? Yo lo conecto. ¿Por qué? Porque de eso se trata el ministerio quíntuple, de unificarnos y de ser un cuerpo, no competir entre nosotros, sino ayudarnos. Hay lugares que apóstol Jerry va a llegar que a lo mejor yo no puedo llegar. Hay otro que apóstol Jonathan va a llegar que a lo mejor yo no puedo llegar, pero hay otro que a lo mejor vamos a llegar los tres juntos. Y hay lugares donde le van a preguntar a apóstol Jonathan, ¿tú conoces a alguien que me puede invitar? Yo tengo a gente que te puedo recomendar. Tengo al apóstol Jerry en Puerto Rico, tengo al apóstol Enrique en Puerto Rico, gente que conocen el tema. Entonces, de eso se trata. No se trata de traer división, de traer contienda, de tratar de levantar murallas alrededor de aquellos que están tratando de hacer algo correcto. Porque este tema pica y se extiende, a la gente no le gusta, porque la gente de este tiempo lo que quieren es que tú le digas que todo está bien. Te doy un llamado, lo pones en el microondas, en 5 segundos está completo y ya estás listo para irte a correr a las naciones. Eso no funciona así. A mí me llamaron al ministerio cuando yo tenía un año de convertido. Yo tuve que esperar 15 años sirviendo a un hombre de Dios para poder ser aprobado. Sí estaba funcionando, sí predicaba en los cultos de las casas, sí predicaba a los jóvenes, sí funcionaba a mi alrededor en el ministerio como escudero, servidor, pero hasta que yo no estuve listo, no me dijeron, te voy a ungir como evangelista y te voy a enviar. Todo ministerio tiene que ser procesado. ¿Y quién te va a procesar a ti? No venga a decir que es Jesús, no venga a decir que es Cristo, no, él está en el cielo. A ti te va a procesar el hombre y la mujer que Dios puso en tu vida por medio de él, de Cristo y de Jesús y de Dios, para que te identifique y que tú puedas llegar a donde Dios te quiere llegar. So, te dejo con eso, apóstol Jerry, las últimas palabras, por favor, y apóstol Jonathan, y por supuesto, todo el que quiera que me escriba. Aquí Y tengo tu nosotros, libro, apóstol, míralo aquí. ahí está, aleluya, ese es el libro. Código de honra, míralo ahí. En Está en ese Amazon, libro, está en Amazon. sí, está en Amazon, poderosísimo. Código de Poderoso. honra y honor. Apóstol Jerry ahí tiene el prólogo, lo hizo mi amigo el apóstol Jerry. Sí. Pero apóstol Lourdes, mi esposa, apóstol Tapo, ahí dice, un padre va más allá, se diferencia de un pastor, un padre se diferencia de un mentor y de quien da cobertura. Eso está poderoso. Si puede un padre fluir en todas las funciones, sin embargo, no todos los mentores, dice ella aquí, que poderoso, lo pueden cubrir. Poderoso eso, tremendo. Está tremendo. Algo, pero está poderoso eso ahí. Pastor Jerry. Mira, yo solamente quiero dejar esto a consideración de la audiencia y de quienes van a ver esto más adelante. Es si realmente nosotros estamos preparados para ser la iglesia apostólica del libro de los Hechos y tomando como referencia lo que fue la iglesia de Antioquía. Tú acabas de mencionar algo muy delicado que lo estamos viviendo en nuestro país de Puerto Rico. A mí no me gusta esconder mucho las cosas, me gusta hablar claro para que la gente tenga idea de quién soy. Porque hay temores que no deberían estar presentes en aquel que se llama ser un apóstol. Un apóstol no tiene que ser más brillante que nadie, más inteligente que nadie, no tiene que saber más que nadie, simplemente tiene que saber que fue Dios que lo llamó, que fue Dios el que le dio una comisión, pero Dios va a poner, si vas a establecer una casa apostólica, Dios va a poner los otros 4 oficios ministeriales para que operen en esa casa.
La iglesia de Antioquía estaban los 5 ministerios en función. Hoy día yo me pregunto si la iglesia apostólica está preparada para que te lleguen a tu casa otros profetas, te Mm, lleguen otros evangelistas, te lleguen mm. otros apóstoles, te lleguen otros maestros. Quizás no vienen para quedarse allí, pero posiblemente vienen para que esa casa sea su base de donde puedan operar al cuerpo de Cristo. ¿Estamos listos para eso? Porque entonces tú tendrás que reconocer que esa gracia que ellos cargan es para la edificación del cuerpo, no para levantar tu imperio, no para levantar tu nombre, sino para levantar el nombre que es sobre todo nombre. Obviamente, eso va a requerir que podamos operar en equipo, pero también en reconocimiento de quiénes son las autoridades establecidas puestas por Dios. Eso requiere demasiada madurez y un corazón puro y limpio que podamos trabajar con libertad sabiendo cuál es nuestra función y nuestra asignación en el reino. Dejo eso ahí y Apóstol Jonathan. Tremendo lo que hemos hablado esta tarde. Yo pienso que de aquí va a salir algo, de aquí va a salir algo tremendo para el cuerpo de Cristo, una conferencia, un evento, un diplomado. Pienso que algo grande en las próximas semanas saldrá de aquí, de estos encuentros poderosos y el tema que hemos tratado hoy ya ha sido demasiado lo que hemos dado esta tarde. El resumen, usted lo puede, si no lo vio, vuelva a ver este video, pero queda una inquietud, una pregunta, y es cómo entonces comportarnos como verdaderos hijos espirituales, verdaderos hijos en la fe, verdaderos hijos del alma, hijos de una casa, y transicionar de la mentalidad de membresía a la mentalidad de hijo, a ser un verdadero menti, a ser un verdadero discípulo de una casa que encierra tener una actitud y un comportamiento, ¿verdad? Entonces yo pienso que para la próxima semana eso puede ser un buen tema, que demos un brief de lo que hablamos hoy y luego hablemos de eso, porque todo el mundo se enfoca en el apóstol, el padre espiritual, el ministro, cómo debería ser, cómo debería actuar, o si no lo critican porque hizo esto, pero cómo comportarnos. Nosotros somos hijos todavía de una casa, o ustedes fueron hijos de algún ministro, ¿verdad? ¿Cómo comportarnos de tal manera que podamos llegar a ser formados? Porque hay gente que no quiere ser formado. Pablo se encontró con Timoteo y del día uno que se encontró con Timoteo lo agarró y lo circuncidó. Y para circuncidarse hay que desnudarse. Uh Estaríamos -huh. nosotros dispuestos a estar desnudos, y hablo no de forma literal, sino a abrir el corazón, abrir el alma para que se vean nuestros malos comportamientos, para que se vea nuestro pecado, nuestra circunstancia, para que un padre espiritual, para que una madre espiritual, para que un hombre o una mujer de Dios nos instruya, nos ayude, ¿verdad? Esa sería una pregunta para todos los que están ahí. Y también si estarían disponibles, todo el que está conectado, Apóstol Quique, me tomo la libertad porque es de tu audiencia, de que nosotros hagamos algo más condensado para aquellos que quieren enseñanza, para aquellos que están dispuestos a aprender. Hagamos algo más formativo. Si están dispuestos, que escriban ahí, lanzamos el reto. Bendiciones. Una de las cosas que antes de irnos quiero dejar que el apóstol Jerry, mi amigo, lo tocó y de momento así me vino al pensamiento ahora es los hijos. Los hijos que están contigo en algún momento dado y después se van. Apóstol Jerry dijo algo muy fuerte. Yo creo que estos temas tenemos que tocar en los próximos programas. Es nunca hablar del manto que un día te bendijo. Nunca hablar de ese hombre que en algún momento dado creyó en ti y te bendijo en tu vida, porque bien claro, cuando él habló del libro de Proverbios, ese texto está demasiado de fuerte. Eso crea calamidad para ti. Quizás puedes vivir, puedes existir, puedes fluir, pero de verdad trae un atraso a tu vida espiritual. Tú levantarte en contra, eh, estar en desacuerdo, podemos estar en desacuerdo. Yo salí de un ministerio grandísimo todos los días, Apóstol Jerry que está aquí, sabe, bendigo la vida de ese hombre, honro la vida de ese hombre. eh, no soy parte de su ministerio ya, pero vivo agradecido
de la impartición de lo que hoy yo quizás 3/4 partes de lo que yo hoy conozco lo aprendí bajo un manto de ese hombre. Y yo creo que nosotros tenemos que aprender a, independientemente de que ya no estemos a seguir honrando a aquellos que en algún momento dado nos bendijeron en la vida y fueron parte de nuestra vida personal. Yo creo que es un tema que tenemos que tocar. Otro tema que tenemos que tocar, Apóstol Jerry y Apóstol Jonathan, en este viaje que nos metimos, que está demasiado es difícil ahora salirse de él, es el tema acerca de cuando a ti te llega un profeta a tu casa ya con ministerio, cuando a ti te llega un evangelista ya con ministerio, pero ministerios aprobados, ¿no? No cualquiera que llegue, eso iba. Yo una vez estuve en un lugar y había un hombre diciéndole al pastor, yo estuve en cruzada y Dios me usó milagro y para aquí, para allá, y yo le pregunté, ¿y dónde te estás congregando? No, en ningún lado, porque el pastor donde yo estaba, papá, y yo le dije al pastor con el que estaba hablando, esto es un problema. Hay ministerios que te van a llegar a tu vida que son problemas y sí, uno puede trabajar con ellos, pero hay unas reglas, hay un orden y hay unos estatutos que tú tienes que mantener y no dejarlos cruzar. Pero hay otros que te van a llegar a tu vida que quizás por la razón que sea, vamos a poner algo razonable, se mudaron de país, llegaron a tu tierra o se mudaron de pueblo, llegaron a tu casa o alguna razón. O que se fueron de un ministerio, te llegaron a tu vida, pero aún así tienen una buena reputación y te llegan a tu vida apóstoles, profetas, evangelistas o pastores. ¿Cómo el ministerio quíntuple trabajaría con ellos sin levantar murallas de celo, sin levantar murallas de restricción y hacerlos parte, perdón, de su equipo y usar el conocimiento, la experiencia y a lo mejor lo que esa persona ha logrado aprender para que sea parte tuya sin que tú sientas celo ni envidia, ni en vez de levantarlo lo mandes a fusilar dentro de tu propia casa. Creo que es un tema muy importante que tenemos que tocar porque hoy en día a veces te llegan gente a tu vida que vienen con el buen testimonio, pero no hace más que saber a alguien que está cerca de ti, rapidito recibes una llamada, no lo ayudes, no esté con él, pero y no te dan razones tampoco, ¿entiendes? Porque tenemos, como hablábamos al principio, apóstoles que son padres. Yo, si alguien de mi equipo me dice, apóstol, se me acabó el tiempo, necesito transicionar a otro lugar, es mi deber decirle, pues mira, yo te bendigo y sigue caminando si lo haces correctamente. Y si te llegas a un lugar, el lugar que tú llegues, pues mira, dale para adelante, estoy aquí para, porque el que es padre siempre. Tú no eres padre porque necesitas, tú eres padre porque es la responsabilidad que tú cargas bajo ese manto, tanto natural como espiritual. Entonces hay que aprender eso, tenemos que tocar esos temas, Apóstol Jerry, tenemos que trabajar en eso para tocar esos temas que están todos conectados, ¿no? A la mentoría, a lo que es la paternidad y aún lo que es la cobertura, que mucha gente a veces te piden que los ayude o que los bendiga o que los guíes. Y entonces son temas que tenemos que tocar porque yo sé que son de beneficio y hay mucha gente, Apóstol Jerry, tú estás de acuerdo conmigo en esto, de que hoy en día necesitan escuchar estos temas, no se atreven a hablarlos, no se atreven a ir a ningún lado para que alguien le hable porque tienen hasta temor, porque le causan temor que puedan aprender o que puedan desahogarse. Hoy en día, y yo lo digo yo con toda la responsabilidad que yo cargo como ministro, y me hago responsable de estas palabras. Hay gente hoy en día heridos, ministerios, pastores y ministros heridos que hoy en día necesitan el apoyo de alguien, pero no se atreven a buscar la ayuda de ti porque saben que alguien te va a llamar o ellos tienen hasta miedo. Y yo en mi caso personal, yo no estoy buscando gente para que estén conmigo, pero si yo puedo sanar a un líder, a un ministro, y hasta volverlo a enviar a su casa o quizás sanarlo y que él haga su vida ministerial, lo voy a hacer porque es mi trabajo, primero como apóstol, segundo como parte de un ministerio quíntuple que se supone que el apóstol restaura, levanta y envía. Amén. So, Apóstol Jerry.
Últimas palabras, y apóstol Jonathan, para cerrar, oramos. Creo que estos temas tenemos que ir tocándolos en el camino. Son temas que yo sé que van a ser de edificación y como dijo apóstol Jonathan, podemos hacer algo más cerrado, pero también podemos seguir aquí también porque hay mucha gente que a veces por la hora de trabajo, etcétera, etcétera, no pueden entrar, pero hay otros que sí y lo van a seguir viendo. En Perú, en Colombia, en México, en Honduras, yo sé que hay gente que se conectan de otros lugares y esto se hizo para eso, para educar y para traer un balance en todo este tema de lo que es el ministerio quíntuple de los apóstoles. Yo estaba escuchando hace unos momentos atrás, antes de entrar, alguien diciendo que después de eso no había más apóstoles porque los apóstoles que existieron porque tuvieron una relación, un contacto personal con Jesús. Y es verdad, pero aún así Dios levantó, porque la Biblia es clara cuando dice que él constituyó apóstoles. Y cuando tú constituyes algo, es algo, cuando tú tienes una constitución, apóstol Jerry, esa constitución caduca, no caduca. Esa constitución se estableció y no se puede cambiar, punto. Eso es algo que fue establecido en la palabra. Él no dice yo hice o yo ordené o yo envié, no, yo constituí apóstoles, profetas. El ministerio quíntuple no es algo humano, es algo que Dios estableció desde la eternidad para que nosotros lo modelemos en esta tierra y es un tema, por supuesto, interesantísimo. Amén. Antes que se vayan, gracias a los dos, mis amigos de pacto, mis amigos de corazón, por este tiempo. Sé que cada uno tiene sus compromisos, están ocupados, pero gracias por sacar de este tiempo para educar a la audiencia. Apóstol Jerry. Nada, bendiciones para todos. Siempre es una bendición poder tener la oportunidad de compartir algo de lo que Dios nos ha permitido aprender, ¿verdad? Y oramos al Padre que al otro lado de esta pantalla realmente haya gente hambrienta del conocimiento y con el corazón correcto para ponerlo por obra. Así que cuentan con nosotros y esperamos seguir edificando. Jonathan. Amén. Bendiciones a todos. Muchas bendiciones. Seguimos. Apóstol Ojalá y Jonathan nos lo vemos pueden el conseguir lunes. por Apóstol Jonathan lo pueden conseguir en Facebook como Jonathan Gómez y es para mí es un hombre de honra, recomendado a 100 por mi parte. Y Apóstol Jerry, por supuesto, está en el área de Juana Díaz, y están los que están en Puerto Rico, está en el área de Ponce, Cuamo, Villalba, Salinas, y no tienes un lugar donde congregarte, estás buscando un lugar, pues ahí está la casa Arranco por ahí para abajo. de mi amigo el apóstol Jerry. Ahí es donde yo me congrego cuando yo no estoy viajando. Yo bajo allá, estoy con él, me siento y lo escucho, aprendo. Gloria a Dios. Estamos como una hora más o menos de camino, pero siempre que yo tengo la posibilidad, ahí es donde yo aterrizo y me alimento. Recomiendo a los que están en el área, si no tienen un lugar donde asistir, hagan de esa una casa, yo sé que es de bendición. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en este día por este maravilloso tiempo de coinonía donde hemos podido, Señor, establecer fundamentos sólidos de tu palabra, establecer estos principios y sobre todo, Señor, traer el balance en lo que es el misterio quíntuple, la paternidad y estos temas tan poderosos que son necesarios para este tiempo, Señor. Gracias por mis amigos, los bendigo sus casas, sus generaciones, bendigo sus ministerios y bendecimos a todo aquel que se conecte y a los que se van a conectar después de ahora a esta página para ver este programa. Te pido, Señor, que de la misma forma que tú nos edificas a nosotros, aún hablando nosotros este tema, tú edifiques a toda esa audiencia que nos sigue. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén, 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 mis amigos. Los amo, los bendigo. Nos vemos el próximo lunes con la ayuda del Señor. Amén.